so we are in 1 Corinthians chapter 1. Nos encontramos en 1 Corintios 1 We're learning how to be a church in a city. y estamos aprendiendo cómo ser una iglesia en la ciudad. We've learned that there is no perfect church. Hemos aprendido que no hay iglesia perfecta. Not even the churches mentioned in the Bible were perfect. Ni None of them. siquiera las iglesias None. que se mencionan en la Biblia no eran perfectas. And the ninguna de Bible ellas. doesn't hide that from us. Y la Biblia no esconde ese hecho de nosotros. These were all imperfect churches Estas fueron iglesias no with perfectas, imperfect leadership, con un liderazgo no with perfecto, imperfect membership, con miembros que no eran perfectos, in crazy cities. en ciudades locas. And the church of Corinth Y la iglesia en Corinto was a church that had a lot of division within, era una iglesia que tenía mucha And división por a dentro, lot of pressure from the Mucha- secular world around it. presión del mundo secular alrededor. And so the Apostle Paul writes it Así que el apóstol Pablo lo escribe to encourage the Christians who live in the city of Corinth para animar a los cristianos que se encuentran en la iglesia de Corinto to allow their behavior to match what they believe. para permitir que su comportamiento se alinee con lo que And ellos in the creen. process, they can learn to be a church in the city. Y en el proceso aprender a ser una iglesia en la ciudad. In the first two verses in week 1, En los primeros 2 versículos de la semana número 1 we learned about the author and the audience. aprendimos acerca del autor y la The audiencia. author is the Apostle Paul. El autor es el apóstol Pablo. The audience is the church of Corinth, La audiencia es la iglesia en Corinto. a church composed of Jewish and Greek Christians. Una iglesia compuesta de griegos y judíos cristianos. In verses 3 through En 9, los versículos 3 al 9 we learned about the greeting of Paul to the church of Corinth, aprendimos del saludo de Pablo hacia la iglesia en Corinto and we learned about 3 benefits of being a saint. y aprendimos acerca de 3 beneficios de ser un And by the santo. way, the word saint is just a description of a Christian. Y la palabra santo es una descripción de un cristiano. This is how in the New Testament people will refer to Christians, saints. Así es como se le refería a los cristianos en el primer siglo, That's what santos. Paul calls the Christians in Corinth. Eso es lo que Saints. Pablo les llama a la iglesia en Corinto, santos. So saints aren't Así these es que- things that Christians who have died and then they get canonized and then we pray to them. No. Santos no son esas personas que han muerto, son canonizados y luego oramos para ellos, o oramos por ellos. It's No, nowhere in this book. no está en este Every libro. time that the Bible in the New Testament uses the word saint, Cada vez que la Biblia usa la palabra santo en el Nuevo it's a Testamento, reference to a Christian. es en referencia a un cristiano. And so in this greeting, Entonces en este saludo, Paul says this letter is to the saints in the city of Corinth. Pablo dice, carta es para And- los santos en la iglesia en Corinto. And he tells us about 3 benefits of being a saint. Y les da 3 beneficios de ser un Number santo. 1, Número 1, we get the grace of God. obtenemos la gracia de Number Dios. 2, Número 2, we get giftings from God. obtenemos dones de parte de Number Dios. 3, Y número we 3, get a guarantee of salvation. obtenemos una garantía de salvación. During week 3, Durante la semana in número 3, verses 10 through en los 16, versículos 10 al we 16, began to talk about this comenzamos acerca de division in the church. hablar acerca de la división dentro de la iglesia. And we talked about marks of an unhealthy church. Y hablamos de unas marcas de una iglesia no saludable. From verse 10, De los versículos we 10, learned that division of fellowship is a mark of an unhealthy church. aprendimos que la división en el compañerismo es una marca de una iglesia no saludable. From verses 11 and 12, De los versículos 11 y 12, we learned that extreme separation is a mark of unhealthy church. aprendimos que la separación extrema es una marca de una iglesia no saludable. And then from verses 13 through De 16, los versículos 13 al 16, we learned that an emphasis on non-essentials Aprendimos, is a mark of an unhealthy church. que el énfasis en las cosas no esenciales es una marca de una iglesia no saludable. Last week, La semana we pasada began to study verses 17 through 25. comenzamos a estudiar versículos 17 al 25. And this is another manner of division in the church of Corinth. Y esta es otra manera de división dentro de la iglesia en Corinto. It was the manner of emphasis there in the church of Era la Corinth. manera de énfasis ahí en la iglesia en Corinto. The Jews in Los this judíos church, en esta iglesia, they liked phenomena. ellos les gustan los fenómenos, They liked the miracles. los milagros, I mean, they like the supernatural. lo sobrenatural. But then you also had some Greeks in the church, Pero también tenemos unos griegos dentro de la the iglesia, Gentiles in the church. los gentiles dentro de la iglesia, And they leaned more towards philosophical thought. y ellos se inclinaban más a la idea filosófica. The Jews Los were judíos led more by the heart, Eran más dirigidos por el corazón and then the Gentiles were led more by the mind. y los gentiles por la mente. And so this became a division in the church. Entonces esto vino a ser una división dentro de la iglesia. Some preferred more of a phenomena
service, preferían más un servicio de fenómenos, while others wanted the service to be more philosophical. mientras que los otros preferían un servicio más And filósofo. so we began to dive into that Entonces comenzamos a meternos en esto, because Paul is going to tell them, porque Pablo va a decir, you know, the church la is iglesia not about phenomena no se or trata philosophy. de fenómenos o filosofía. The most important thing Lo más importante is the preaching of Jesus Christ. es la predicación de Jesucristo. This thing he calls the foolishness of preaching. Esta cosa que él llama la locura de la predicación. And so in verse 17, Entonces en el versículo 17, he explains to them that preaching él explica que la predicación is even more important than baptizing. es aún más importante que el bautismo. From verses 18 through De 21, los versículos 18 al 21, as we studied last week, a medida que estudiamos la semana pasada, Paul is going to say that preaching is more important than philosophy, than human philosophy. Pablo va a decir que la predicación es más importante que la filosofía humanista. And then, luego? and then we stopped Nos detuvimos at the ahí point where we said al punto de decir that preaching was more important que la than predicación era más importante phenomena. que los fenómenos. And so that's where I want to pick it up Y ahí today. es donde quiero levantar una vez más This third divisive issue. este tercer factor divisivo. And we pick it up in verse 22. Y estamos en el versículo 22. So if you have your Bibles, 1 Corinthians 1:22. Si tienen sus Biblias, 1 de Corintios 1:22. Notice what it says here. Noten lo que dice aquí. Jews demand a sign and Greeks look for wisdom. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Man, what a contemporary passage for us. Qué pasaje tan contemporáneo para nosotros. Today we have in the contemporary church Hoy tenemos en la iglesia contemporánea people who prefer to see more miracles or more move of the Spirit in the church. personas que prefieren ver más milagros, más del mover del Espíritu en la iglesia. They want to see miracles in the church. Quieren ver milagros en They la want to see iglesia. people speaking in tongues in the church. Quieren ver a personas They want to hablando en see lenguas en la the iglesia. move of the Spirit in the Quieren ver church. el movimiento del Espíritu dentro de la They iglesia. want to see the phenomena, the Ellos signs. quieren ver los fenómenos, las señales. And then there's others in the church Y luego hay otros dentro de la that say, iglesia no, we have to be more que educated. dicen, no, tenemos que ser más We educados. have to know what the Bible's all about. Tenemos que ver de qué se trata la We Biblia. have to learn more about God. Tenemos que aprender más We de have to Dios. read more. Tenemos que leer más. See, so there's always this division in the Entonces church siempre hay una división en la iglesia between those entre aquellos que who lean towards the heart se inclinan más hacia el corazón and then those y who aquellos lean que towards the mind. se inclinan más hacia la mente. I think it's safe to say, Creo que es seguro decir, especially here in Southern California, especialmente aquí en el sur de where we have California, a soup of different donde cultures, tenemos una sopa de diferentes culturas, I think we can say that the Latino mindset creo que podemos decir que la mentalidad latina leans more se inclina más towards the signs and hacia wonders. las señales, las maravillas. And then the Anglo mindset, Y la mentalidad anglosajona, they lean more towards the mind. ellos se inclinan más hacia la mente. And so we Latinos are really Entonces good at nosotros latinos somos and buenos en having really lively services, tener servicios muy avivados, but little content. pero muy poco contenido. In Anglo churches, Y las they iglesias have really anglosajonas tienen boring services, servicios muy aburridos, but they have a lot of content. pero tienen mucho contenido. And so some people say, Entonces algunos dicen, no, those people over there, they're crazy. no, aquella gente allá, esos son locos. And then these people say of those people, Y they're boring. acá de esta gente le dicen que son aburridos. Same thing was happening here. Lo mismo In the ocurría church aquí of Corinth. en la iglesia en Corinto. And Paul is dealing with Y this Pablo idea, this está division. tratando con esta idea, esta división. There are some Jewish people Había there in the judíos church ahí en la iglesia that desired to see signs. que deseaban ver señales. They were the kind of people that say, show me a sign and I'll believe in God. Era el tipo de personas que decían, muéstrame una señal y yo voy a creer en Dios. They're the kind of people who said, Son el tipo de personas que if there's dicen, no miracles in the church, then that God's not moving there. I'm not going to go to that Si church no because hay- the Spirit doesn't move there. milagros en la iglesia, entonces Dios nos está moviendo ahí, no hay Espíritu See, Santo ahí. notice, what do? They demand a sign. Si notan ahí, ellos demandan una señal. I mean, have you ever been to a church that demands God to do something? ¿Han ido a una iglesia que demandan de Dios que haga algo? Oh God, we command you right now to heal them. Dios, te ordenamos ahora mismo que los sanes. Wait, hold up. You can command God? ¿Puedes ordenar a Dios? Wow. Wow. You can demand things of ¿Puedes God? demandarle cosas a Dios? Wow. Wow. That's what these Jews are doing. Eso es lo que los judíos están haciendo. God, give us a sign right now or I will believe in you. Dios, danos una señal ahora o no vamos a creer en ti. It's like the spoiled brat. Es como alguien que está muy consentido.
Look at the words of Jesus Mira las palabras de Jesús in Matthew 12:39. en Mateo Look at 12:39. what he says here. Mira lo que dice ahí. A wicked and adulterous generation asks for a sign, but none will be given it except the sign of the prophet Jonah. What? Dice, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se les dará más señal que la del profeta Jonás. Did you hear that? ¿Sí escucharon eso? Even while Jesus was here, Aún mientras Jesús se encontraba as he aquí, ministered, a medida que él ministraba, people wanted to see signs, la gente quería ver señales, signs and wonders. señales y maravillas. And then Jesus tells Y them, Jesús les dice what? A wicked and adulterous generation is the one who asks for a sign. que la generación malvada y adúltera es la que pide estas señales. He's basically saying, you're always looking for the next high, the next feeling. Es como decir, siempre estás buscando ese próximo sentimiento, sentir You're always looking for that new experience. esa nueva experiencia. Your security in your relationship with God is based only on miracles. Tu relación con Dios simplemente está basada en milagros. I want to see signs and wonders. Quiero ver señales y milagros. But Jesus will say, I'm not going to give you a sign or a wonder. Pero Jesús dice, no te voy a dar señal ni milagro. The only sign I'm going to give you La única señal que te voy a is dar the sign of the prophet Jonah. es la señal del profeta Jonás. What he's saying Lo que there él está diciendo ahí is that the ultimate miracle, es que el milagro primero, the principal, ultimate sign la señal principal is the life, death, and resurrection of Jesus Christ. es la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. You want a sign? ¿Quieres una señal? Think about Jesus on that cross. Piensa en Jesús en esa cruz. How he was buried dead Como él fue sepultado muerto and he rose on the third day. y él resucitó en el tercer día. And he's still alive today. Y aún está vivo en el día de hoy. Jonah, Jonás, you remember he went into the belly of the fish ¿recuerdas que él fue hacia el vientre de un pez for 3 days and 3 nights. por 3 días y 3 And noches? then what happened? ¿Y qué pasó? He came out alive. Él salió vivo. That's what he's saying Es here. lo que está diciendo Saying ahí. that just like Jonah Así como Jonás was in the belly of the fish, estuvo dentro del and on the pez third day he came out, y al tercer día salió, the Son of God entonces el Hijo de is Dios going to be buried for 3 days va a ser sepultado por 3 in the días belly of death. en el vientre de la But on the muerte. third day, Y en el tercer he's going día to rise in glory. va a subir en gloria. And because he lives, Porque Él vive. you too shall live. Tú también debes vivir. You want a sign? ¿Quieres una señal? Look at the cross. Mira la cruz. Look at the finished work of Jesus Christ Mira a on the la cross. obra terminada de Jesucristo en la cruz. That's the sign that God gives all humanity. Esa es la señal que Dios le da a toda la humanidad. How were people in the Old Testament saved? ¿Cómo es que las personas del Antiguo Testamento eran salvos? By faith Por fe in the future Messiah en el futuro Mesías, who would die on that cross. quien iba a morir en esa cruz. The ultimate sign. La señal How principal. are we saved today? ¿Cómo es que somos By salvos en el día de hoy? faith Por in fe Jesus, en Jesucristo, on his death, en su muerte, on that cross. en esa cruz. That's the ultimate sign. Esa es la principal señal. For God so loved the world Porque de tal manera Dios amó al mundo that he gave his one and only son, que dio a su único hijo so that whoever believes in him para que cualquier persona que cree en shall él not die, no muera, but have what? pero tenga que Everlasting life. vida eterna. But God demonstrated his love for us in this, Pero Dios demostró su amor para nosotros en that while esto, we were still sinners, que aún siendo pecadores, Christ died for us. Cristo murió por nosotros. You want a sign of God's ¿Quieres love? una señal del amor de Dios? Just look to Jesus. Mira a Jesús. He loves you. Él te ama. God gave his son Dios dio a su so hijo that he would take your punishment and your pain, para él tomar tu lugar, tu dolor, so that he would bear your hell, para él cargar, so that you by faith could be para que saved. tú por fe seas salvo. What a miracle ¡Qué milagro! that the Son of God would become a man Que el Hijo de Dios se convirtiera en hombre and die y muera in our place. y muera en nuestro lugar. That's the sign. Esa es la señal. So look at verse 23. Así que veamos el versículo 23, Verse 22 and 23. versículo 22 y 23. So Jews demand a sign, and Greeks look for wisdom, but we preach Christ crucified, a stumbling block to the Jews and foolishness to the Gentiles. Entonces veamos el versículo 22 y 23. Dice, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría.
Y el 23 dice, ah, mientras Right there. Mientras nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. All right, so Jews want a sign, Entonces los judíos quieren una señal, the Greeks want los philosophy, griegos quieren filosofía, but then Paul says, but what are we going to do? pero luego Pablo dice, ¿qué vamos a He hacer? says, we're going to preach Christ crucified. Vamos a predicar a Cristo crucificado. And then he explains, Y él explica, that's a stumbling block for the Jew. esa es una piedra de tropiezo para el judío. That's a stumbling block for the Jew. Esa es una piedra de tropiezo para el judío. Because they want to see Porque ellos quieren ver prove Prueba. beyond that cross. más allá de la cruz. Think about the Jews when Piensa en Jesus los came to judíos earth. cuando Jesús vino a la tierra. They expected a Messiah Ellos esperaban a un Mesías who was going to overthrow the Roman government and liberate the people of Israel. que iba a sobrepasar el gobierno aquí y él iba And liberate the people a of Israel. liberar al pueblo de Israel. But here, Paul is preaching a Messiah Pero aquí Pablo está predicando un Mesías who dies on a cross que muere en una cruz, in weakness, en in debilidad, humiliation, en humillación, and in defeat. en derrota. And the Jews could not get their mind around that. Y los judíos no pueden captar esto. No, we want to see a liberating king, Nosotros queremos ver a un rey que libera, not a dying Messiah. no a un Mesías que muere. So that's why Paul says this Por is eso a es que stumbling block for the Jews. Pablo dice que esto era una piedra de tropiezo para los judíos. And then for the Gentiles, Y this para is los gentiles foolishness. esto es una locura. You're telling me that because a guy died on a cross, I can get saved? Tú me dices que porque un hombre murió en la cruz yo puedo ser salvo. As I think about this logically and reasonably, it just doesn't make sense to me. A medida que yo pienso esto razonalmente, no tiene sentido esto para mí. That a guy would die on a cross, Que un hombre muriendo en una cruz, that I am a sinner, yo siendo un pecador, reasonably and logically, I just can't wrap my mind around that. razonalmente no puedo captar esto en mi mente. This is foolishness. Esto This es is una crazy. locura, esto es loco. That people would gather together on Sunday mornings Que la gente se reúna los domingos por la mañana and sing songs y and learn cante from the cantos Bible. y lean de una Biblia. Why would they need that? This is ¿Por qué foolishness. necesitan eso? Esto es una locura. So Paul is saying, Es lo que Pablo dice. he's saying Christ crucified, Cristo that message, crucificado, that message este mensaje, to those who demand signs, aquellos que it's a demandan stumbling block. señales es una piedra de tropiezo. And for those who demand wisdom, Y it's a para aquellos stumbling que block for them. Demandan sabiduría es una piedra de tropiezo también para ellos. Look, let's develop this a little further. Vamos a desarrollar esto un poco más. Look at verse 24. Veamos el versículo 24. But to those whom God has called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God and the wisdom of God. Dice, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judío que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. All right, so God can save a Jew, God can save a Gentile. Entonces Dios puede salvar a un judío y a un gentil. Right? ¿Sí? And then verse 25. Versículo 25. For the foolishness of God is wiser than human wisdom, and the weakness of God is stronger than human strength. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Look, brilliant astronomers, Brillantes astrónomos, smart people, personas inteligentes, they chart the orbits ellos trazan los órbitos and the shapes of the stars y las and planets, figuras de los planetas y estrellas. and they use their telescopes. Y ellos usan sus telescopios. But their telescopes will never lead to God. Pero sus telescopios nunca conducen a Dios. Astronauts, which are the smartest people in our planet, Astronautas que son los más inteligentes del planeta. they explore our universe. Ellos exploran el universo. And they discover and pioneer places where only few humans have gone. Y descubren y van a lugares que pocos han ido. Yet they can't discover God. Pero no pueden descubrir aún a Dios. Scientists, Científicos, they use microscopes. ellos usan microscopios. And they're able to see things that are invisible to the human Y eye. ellos pueden ver cosas que es imposible ver al ojo humano. And they analyze. Y ellos And analizan they theorize. y hacen teorías. And they use their microscopes. Y usan sus microscopios. And they never see God. Y ellos nunca ven a Dios. Intellectual educators, Educadores intelectuales. they read and they study. Ellos leen y estudian. And in their human research, Y en su búsqueda humana, they're
far too smart to ever find God. Son tan inteligentes para poder encontrar a Dios. The world, through its wisdom, cannot find God. El mundo a través de su sabiduría no puede buscar a Dios. Robert Jastrow, Robert Jastrow he's an American astronomer and es un physicist astrónomo y físico and cosmologist. y cosmologista. He said this: Él dijo lo siguiente: at this very moment, en este mismo momento, it seems as though science will never be able to raise the curtain of the mystery of creation. parece como que la ciencia nunca va a levantar la cortina del misterio de la creación del universo. For the scientist, Porque el científico, or para el científico, o para el científico, for the scientist who has lived by his faith in the power of reason, que ha vivido por su fe en el poder de la razón, his story ends like a bad dream. su historia culmina como una pesadilla. He scales the mountains of ignorance, Escala las montañas de la ignorancia and he's about to conquer the highest mountain. y está a punto de conquistar la montaña más alta. And when he pulls himself over the final rock, Y cuando se sube a sí mismo sobre la roca final, he is greeted by a band of theologians es saludado ahí con un grupo de teólogos who have been sitting there for centuries. que han estado ahí por siglos. He's saying scientists, Él dice los científicos, in all of their intelligence, toda su inteligencia, trying to figure out where Tratando we de came from, descubrir where are we going. de dónde venimos, Why a are dónde we vamos, por here? qué estamos aquí. They go through all of this effort, Ellos pasan por todo este esfuerzo and they utilize all their reason and logic, y utilizan toda su razón y lógica. and then they think they make it to the top, Y finalmente piensan que van a la cima. and then they're going to find Y ellos van a encontrar some pastors and theologians up there algunos pastores y teólogos allá arriba who for a very long que time por mucho tiempo have preached. han In the predicado. beginning, God created the heaven and the earth. En el principio Dios creó los cielos y la Then tierra. Adam and Eve sinned. Y luego Adán y Eva That they pecaron were separated from y God. fueron separados de Dios. Then God sent his son, Jesus Christ, Y to save luego us. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para salvarnos. And that simple message Y ese mensaje tan simple is a stumbling block es una for the piedra scientists. de tropiezo para los científicos. Yet all of the evidence is right before them. Pero toda la evidencia se encuentra delante de ellos. David Berlinski, David Berlinski he's an agnostic. es un agnóstico. He said this: Él dijo lo siguiente: has anybody provided a proof for God's inexistence? ¿alguien ha suplido una prueba para la no existencia de Dios? Not even close. Ni siquiera muy cerca. Has quantum cosmology explained the emergence of the universe? ¿Acaso la cosmología quantum ha provisto una explicación por la existencia del universo? Not even close. Ni siquiera cerca. Have the sciences explained why our universe seems to be fine-tuned? ¿Acaso los científicos han explicado por qué nuestro universo parece ser estar afinado? And why it allows the existence of life? ¿Y por qué permite la existencia de la vida? Not even close. Ni siquiera cerca. Are physicists and Nuestros biologists Físicos y biologistas willing to believe anything as long as it's not religious? están dispuestos a creer cualquier cosa con tal de que no sea religioso. Close enough. Muy cerca. Has rationalism and ¿Acaso- moral thought El racionalismo y el pensar moral provided us an understanding of what is right and wrong? nos ha provisto con un entendimiento de lo que es bien o malo, Not even close. ni siquiera cerca. Has secularism ¿Acaso el secularismo in the 20th century been a force for good? en el siglo XX ha sido una fuerza para el bien? Not even close to Ni being siquiera close. cerca. Is there a narrow, oppressive orthodoxy of thought? ¿Hay acaso una ortodoxia que es estrecha del pensar? Is there an opinion within the sciences ¿Hay una opinión dentro de la ciencia that is very narrow que sea muy estrecha to the point that they exclude religion? al punto que excluyen la religión? Close enough. Muy cerca. Does anything in the sciences? ¿Acaso hay algo en la ciencia? Is there anything in philosophy ¿Hay algo en la filosofía that justify the claim that religious belief is irrational? que declara que la fe declara es irracional? Not even in the ballpark. Ni siquiera en el mismo campo. Is scientific atheism ¿Acaso es el ateísmo científico a frivolous exercise in intellectual contempt? un ejercicio frívolo del contenido? Dead on. Muy bien ahí. You know what he's saying? ¿Sabe lo que dice? He's saying
humans in all their intelligence Los humanos en toda su inteligencia haven't been able to answer the four most important questions no han about, podido responder a about las life. 4 preguntas más básicas de la vida. The question of origin. La pregunta del origen. Where did we come from? How did all this begin? ¿De dónde venimos? ¿Cómo es que comenzó todo The esto? question of meaning. La pregunta del What significado. gives this life purpose? ¿Qué da a esta vida The propósito? question of morality. La pregunta de moralidad. How can we differ between good and evil? Who says what's right and what's wrong? ¿Quién dice que está bien y qué está malo? And then the question of destiny. Y la pregunta del destino. What happens after we die? ¿Qué sucede después de que Science muéramos? will never be able to provide an answer for you. La ciencia nunca va a dar una respuesta. Philosophy will never be able to provide an answer La for you. filosofía nunca va a dar una respuesta. But the truth of the gospel message, Pero la verdad del in evangelio, a very reasonable and logical way, en una forma muy razonable y lógica, explains that through the miracle of Jesus explica Christ, que a través del milagro de Jesucristo there is an answer hay una to respuesta origin al origen and meaning y al and significado morality y a la and moralidad destiny. y al destino. It is Jesus Es Christ, Jesucristo. the axis of everything we know. El axis de todo lo que sabemos, A stumbling block to the Jew una piedra de tropiezo para el judío and a stumbling block for the Greek. y una piedra de tropiezo para el griego. Somebody say amen. Alguien diga amén. Somebody say amen. Alguien diga amén. All right, so now we go to verses 26 to the end of the chapter there, verse 31. Ahora vamos al versículo 26 y hasta el 31. And after Paul explains Y después de que Pablo explica that God uses the foolishness of preaching que Dios usa la locura de la predicación to save people para salvar a la gente, rather than signs, en vez de señales, rather than phenomena and philosophy, en vez de fenómenos y filosofía. he's then going to remind the Corinthians Él va a recordarle a los corintios about their choosing. acerca de su elección. In other words, the En otras palabras, preachers, en otras palabras, los predicadores, the ones who are communicating this message of the cross, aquellos que están comunicando este mensaje de la cruz, that for the Greek philosophers is just foolishness. que para los filósofos griegos es una locura. Paul is going to describe God's fools. Pablo va a describir a los locos de Dios, The preachers of Los- this message. predicadores de este mensaje. And I want you to notice two things here in these last verses. Y quiero que noten dos cosas en estos últimos versículos. I want you to notice the choosing and Quiero the que noten- consecration of these preachers. La elección y la consagración de estos predicadores. And when I use the word preachers, Y cuando uso la palabra predicadores, I'm not just talking about the people who stand up here in a pulpit. no estoy hablando simplemente acerca de aquellos que están aquí en un I'm púlpito. talking about every saint, every believer in that Corinth church Estoy hablando de cada santo en esa iglesia en who Corinto. was the salt and light of the gospel of Jesus Christ in Era- that city. La sal y la luz de esa ciudad en Corinto. Let me first talk about how God's wisdom is displayed by those he chooses to preach. Quiero primero hablar cómo se despliega esto en aquellos que Dios usa para predicar. How God's wisdom is displayed by those he chooses to preach. Cómo la sabiduría de Dios es demostrada por aquellos que elige a predicar. That God chooses to preach. Que Dios escoge para Look predicar. at verses 26 through 29. Vamos ahora a los versículos 26 al 29. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Not many of you were wise by human standards. Not many were influential. Not many were of noble birth. But God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. God chose the lowly things of this world and the despised things and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before him. Mis hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterio meramente humanos, ni son muchos de los poderosos, ni muchos los de doble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió a Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. So Paul is explaining, Entonces Pablo está explicando, hey, Corinthians, think about this. Corintios, piensen en esto. Because now you guys think you guys are cool. You Porque guys
think you're so important and stuff. Ahora que ustedes piensan que son muy chéveres y piensan que son muy Because importantes, your church has grown so big, so you Porque guys are so cool. su iglesia ha crecido tanto, piensan que ahora son lo And you máximo. guys are in such an influential city, so you guys think you're important or something. Y porque se encuentran en una ciudad influencial, piensan que ustedes son So you say, importantes. brothers and sisters, let's be dice, real. Hermanos y hermanas, seamos reales. According to the world standards, De acuerdo al estándar humano, not many of you were very important or influential. no muchos de ustedes son importantes o influenciales. And he says, but God did this on purpose. Pero dice, Dios hizo esto a propósito, So that when God uses you, para que cuando Dios te use, people can't say, la gente no pueda decir, you can't even say, ni siquiera puedes decir that it was because of your power or intelligence. que fue por tu poder o inteligencia. When God uses you Cuando Dios te usa and people are saved, y la gente es salva, then people are going to have to know that it had to be God. entonces la gente tiene que saber que tuvo que ser Dios, Because there's nothing special about porque you. no hay nada especial dentro de ti. By human standards, people don't consider you're smart or Por el gifted. estándar humano, powerful. nadie piensa que eres poderoso o lo suficiente. But God uses you. Pero Dios te usa And people are saved. y la gente está siendo salva. And then people are like, wait, hold on. Y la gente dice que espera, God uses somebody like that? Dios usa a alguien así. And then they say, it has to be Y God. luego dice, tiene que ser Dios. Look, when my wife met me, Cuando mi esposa me conoció, I was already in ministry preaching. yo ya estaba en el ministerio predicando. And so when she saw me, the first time she Así saw que la me, primera vez she que me saw vio- me on the pulpit. Me vio en el púlpito. And I'm sure she thought, wow, that guy's perfect. Y yo creo que ella pensó, ¡ay, qué perfecto! In those days, I used to have hair. En esos días tenía pelo. And I'm sure she thought, oh, wow, that guy he's handsome. Y estoy seguro que ella dijo, ¡ay, qué guapo! He's preaching. Está predicando. Wow, what a Míralo. smart guy. Look ¡Ay, at qué him. hombre tan Look at inteligente! that Míralo. guy. I'm going to have to get his email and write him an email. Voy a tener que obtener su correo electrónico y escribirle un correo And then I'm electrónico. going to invite him to my church Y lo voy a invitar a mi iglesia to preach to my youth group. a predicarle a mis jóvenes. Right? So she saw me, Así es que me and vio. then she devised a plan Y ella hizo un plan to marry me. para casarse conmigo. And it worked. Y funcionó. To her surprise, Pero para su sorpresa, she knows everything about me. ella sabe todo acerca de mí. And the more she got to know me, Y entre más me vino a conocer, she knows how true this passage is. ella sabe qué tan verdadero es este pasaje. Because she sees how God can use me, Porque ella puede ver cómo Dios me puede usar, but she knows the real Steve. pero ella conoce al verdadero Steve. So she knows Así es que ella sabe then when God uses me, que cuando Dios me usa, it has to be God. tiene que ser Dios. Because I know Steve. Porque yo conozco a Steve. I know everything about Steve. Yo conozco todo acerca de Steve. I know how foolish he is. Yo sé qué tan loco es He él. just looks smart. Parece ser inteligente, That's just God. pero ese es Dios. That's just God's grace Esa es la gracia de moving Dios through his life. moviéndose a través de But su vida. Steve is weak. Pero Steve es débil. Steve's not that intelligent. Steve no es tan Steve's inteligente. not that Steve talented. no es tan talentoso. It has to be God. Tiene que ser Dios. I'm sure she knows that better than anybody else. Yo estoy seguro que ella sabe más eso que cualquier otra Because persona. God loves to use Porque a Dios le encanta the usar foolish lo vil and the weak y lo débil by the human standards of this world. por los estándares de este mundo. There's nothing much to that people. Y no hay nada más to these people. a esta gente. Then they say, it has to be God. Entonces tiene que decir, tuvo que ser Dios. It has to be God. Tiene que ser Dios. Look, God calls the weak and the ignorant first, Dios primero llama al débil y al ignorante, but not exclusively. pero no exclusivamente. God uses smart people too. Dios usa también a personas inteligentes. That's why Paul says, not many of you Por eso were Pablo dice, influential. no muchos de ustedes eran influenciales. Not many of you were wise by human standards. No muchos de ustedes eran sabios por los estándares humanos. That means that the church of Corinth had some wise and some very intelligent people, but Eso not significa que la everybody. iglesia en Corinto tenía algunos sabios y unos inteligentes, pero no todos. Look, in the story of Christmas, En la historia de la how Navidad, many guys are already playing some Christmas music in your car? ¿cuántos ya están tocando música de I Navidad en love su carro? Christmas, man. A I'm mí me ready for encanta la Christmas Navidad, already. yo estoy listo para la Navidad. In the story of Christmas, En la historia de la Navidad,
God Dios chooses the shepherds first escoge primero a los pastores and then the wise men. y luego a los magos The wise o men. los sabios. God reveals himself to the shepherds, Dios primero se revela a los these farmers, pastores, a, these los- farmers, a estos these que hardworking dudes, trabajan arduamente en la not tierra, considered smart by human que no standards. son considerados inteligentes por la humanidad. And then he reveals himself to the wise men. Y luego Él se revela a sí mismo a los sabios. First, Primero, he reveals himself to the fishermen, se revela a Él mismo hacia los pescadores, people like Peter personas como Pedro and Andrew y Andrés and James and y John, Santiago y Juan, not considered wise by human standards. no considerados sabios por los estándares humanos. Have you ever smelled fish? Nasty. ¿Han alguna vez olido el pescado? You Huele know, feo. have you ever been to the pier? Those people fishing, ¿Han like, ido al muelle y ahí las personas están pescando? people don't even want to be around La fishermen. gente ni siquiera quiere estar alrededor de los pescadores. But God reveals himself Pero Dios se revela a sí mismo, to his fishermen first, primero a los pescadores and then to Paul, y luego a Pablo, the educated, the intellectual. el intelectual, el educado. Look, can I encourage you? Les puedo animar. I once heard a pastor tell me this. Una vez un pastor me dijo esto. When you come to God, Cuando vienes a Dios, you have to come to God stupid. tienes que venir a Dios como un estúpido. You have to come to God stupid. Tienes que venir a Dios como un You estúpido. got to come to God and say, I don't know nothing. Tienes que venir a Dios y decir, yo no sé nada. I don't know how to put on my deodorant, my shoes. I don't even know how to dress myself. No sé cómo ponerme desodorante, los zapatos, ni vestirme. Because if we come to God Porque si vienes a Dios and we just say, y can, decimos, can you improve me a little bit? ¿puedes mejorarme un poco? Can you enhance me a little bit? ¿Puedes mejorarme un poco? Then God can't work with that. Entonces Dios no puede trabajar con eso. But if you just come to God Pero si stupid, vienes a Dios como un estúpido, God, there's nothing I can do. There's Dios- nothing. Look, no hay nada que yo pueda hacer. Y my wife, mi esposa, I watch ESPN. She watches HGTV. yo miro ESPN y ella ve HGTV. HGTV is a channel HGTV es un canal where they talk about donde home and hablan acerca de garden, selling casas, houses, jardines, remaking vender homes, casas y remodelar remodeling homes. casas. And there's this show that she watches Y hay este show que ella ve where this couple, donde hay una pareja they find the cheapest houses. y ellos encuentran las casas más baratas And they're messed up. That's why they're so cheap. Nobody wants to buy them. y están desastrosas las casas. No, nadie quiere comprarlas. And so you got like $600,000 homes, Entonces tienes casas de $600,000 and he's able to buy them for like $300,000. y él puede comprarlas por $300,000. And then he and his wife, they go into the house, Y él y su esposa van a la casa and they're able to see that house with like a third eye. y pueden ver esa casa como con un ojo tercero. I mean, there's trash, Hay there's basura, roaches, hay it's cucarachas, stinky, está oliente, electrical problems, tiene problemas the toilets eléctricos, are overflowing, los there's sanitarios no rats running sirven, in the hay corner, ratas por Ah. todo lugar and they go in there, y luego ellos van, and they go, we could do Dicen, something with this. podemos hacer algo con esto. And they'll start working on Y it, comienzan a trabajar and they start gutting it out, y comienzan a limpiarla and they start knocking down y walls, comienzan a tirar and they paredes start taking out trash, y tiran la basura and they find out where the stink comes from, y averiguan and de they dónde get vienen rid of los the olores rats, y se and they sacan get las rid of the ratas y roaches, sacan las and they put cucarachas up new panels, y ponen nuevas new paredes, walls, nuevas paredes, new paint, nueva pintura, new sinks, nuevos new lavabos, toilets, nuevos and then sanitarios they put new sofas, y nuevos new sofás, curtains, nuevas cortinas, new carpet, nueva alfombra. and then people walk into Y that la house, gente va a la casa and then they overpay for that house, y pagan mucho más de lo que vale la casa. and they would have never thought Y nunca hubieras that was pensado the ugliest house in the neighborhood, que esa era la casa más fea de and la that now vecindad. they're paying twice as much for that house. Y ahora están pagando más de lo doble de lo que vale esa casa. Look, we have to come to God Nosotros stupid, tenemos que venir a Dios como estúpidos and then let God come in, y dejar que Dios entre, get rid of the roaches, saque las cucarachas, get rid of the rats, saque las get ratas, rid of the stains, saque las manchas, get all that stuff saque out. todas estas cosas And before you know it, y antes de lo que lo sepas, people are going to look at your la gente life va a ver tu vida and they're going to say, y van a decir, wow, wow,
That's a sick life. Qué vida That's an tan amazing life. The maravillosa. favor of God, Es the el favor blessing de of Dios. God is La upon that bendición de person. Dios está sobre esa persona. Whoa! Whoa! ¡Woo! And then people are going to ask you, Y la gente te va a preguntar, how'd you do that? ¿cómo lo hiciste? Was it your education? ¿Fue tu Was it educación? your ¿Fue tu intelligence? inteligencia? What was it? ¿Qué fue? Well, it was Fue God. Dios. He came into my life. Él vino a mi He vida. purchased my Él life. compró mi vida. And he walked into my life. Y Él entró a mi And he vida. started renovating my Y life. comenzó a renovar mi Took vida. the roaches out, the Quitó las rats out. cucarachas, las ratas. And he's still working in my Y aún life. está obrando en mi vida. But it's looking better. Pero se está viendo The mejor. more I let him work in my life, Entre más dejo que Él trabaje en mi the vida, more that people can see God más in me. la gente puede ver a Dios dentro de ti. But I've been in this neighborhood. Pero yo he estado en esta I vecindad. saw that house. Yo vi esa It casa. used to be a crack house. Era una casa donde vendían drogas. All the windows were broken. Todas las ventanas estaban And quebradas. now look, it's Y beautiful. mira, ahora está hermosa. It had to be the HGTV people. They had to come. They Tuvo que came. ser las They personas came. de HTV. They came. Ellos vinieron. I just know they came to Yo my sé que ellos neighborhood. vinieron a mi vecindad. But look at that brother. Pero mira ese hermano. He used to be a drug addict, Antes era un a drogadicto, gangster. un He pandillero. used to steal, Él robaba. cheat. Él hacía trampa. But now look at Pero him. míralo ahora. Loving his wife, Amando a su serving esposa. his God, Sirviendo a su Dios. showing up to work on time. Llegando al trabajo a tiempo. It had to be God. Tuvo que ser Dios. It had to be. Tuvo que ser Dios. It had to be. Tuvo que ser. It had to be. Tuvo que ser. And then God gets all the glory. Y luego Dios recibe toda la gloria. Then he gets all the honor. Y Él recibe toda la honra. Because you know it ain't me. Porque sabes que yo no soy. It had to be Tuvo que ser God. Dios. It had to be God. Tuvo que ser Dios. Ephesians 2:10, I love this verse. It Efesios 2:10, me encanta este versículo. says this, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. It says, for we are God's Dice, workmanship. porque somos hechura de Dios. In the Greek there, the word for workmanship is the Greek word poema. La palabra ahí, hechura, es la palabra griega poema, It's where we get our word poem donde obtenemos la palabra poema or work of art. o obra de arte. It says we are God's poem. Dice que somos el poema de Dios. See, God takes us like this. Dios nos toma así, It's just an empty sheet. un papel en blanco, And he begins to work in our lives. y comienza a obrar en nuestras vidas. Maybe it's a work of art. Tal vez es una obra de arte, Maybe it's a poem. tal vez es un poema, Maybe it's a song. tal vez es un canto, And he works in our lives. y Él obra en nuestras vidas. Now here's the problem. Pero aquí está el problema. A lot of us, Muchos de nosotros we think we're already a song. A pretty Pensamos bad song. que ya somos un I don't canto. need God. Yo no necesito a Dios, I don't need God. I Yo don't no need necesito a Dios. nobody to tell no me I'm necesito a smart nadie que me enough. diga yo soy más inteligente I que don't Dios. need God here. Yo soy el Dios aquí. A lot of us, we think we're artists. Muchos de nosotros pensamos que somos artistas, When God just wants you to be the canvas. cuando Dios solamente quiere que seas el papel en blanco. God Dios is the one es el que working the poem out. está trabajando en el poema. He's the one doing the art. Él es el artista. Now, my wife, she's also an artist. Ahora mi esposa también es una artista. And artists have this ability Y los artistas tienen esta habilidad to see something that's not de there. ver algo que no está ahí. And that's why they can start like Por eso ellos pueden comenzar. a musician like Tony. Un músico como Tony, He can already hear the notes él puede in his escuchar ya mind, las notas and then en he su mente creates them. cuando él está creándolas. That's how God is with you. Así es Dios contigo. He sees the potential that there is in Ve you. el potencial que hay dentro de ti. Other people may consider you as foolish and Otros unintelligent. tal vez piensan que eres un tonto, un no By human inteligente. standards, nobody los- thinks you're of value. Estándares humanos no tienes valor. Your boss doesn't like you. Tu patrón no le caes Your bien. wife doesn't even want to sleep with you. Tu esposa no quiere ni dormir contigo. But God sees something in you. Pero Dios ve algo en ti. But you got to come like this. Look, Pero tienes que venir así. you got to come to God how? Tienes que venir, ¿cómo? A Dios. Stupid. Como un estúpido. God, I don't even know how to dress. I Ni need you siquiera to sé teach me. cómo vestirme. Quiero que me enseñes.
everything. todo. And then when people hear your poem, Y cuando la gente life. escuche tu poema, tu vida, when they hear your song, cuando escuchen tu canto, when they see your work of art, cuando vean tu obra they're saying, maestra, that's beautiful. ellos van a decir eso, qué hermoso es. It had to be. Tuvo que ser, That poem, that's just too ese beautiful. poema es hermoso. I know Steve couldn't write Yo that. sé que Steve no pudo, Who no pudo really haber, wrote that? escrito eso. ¿Quién It en had verdad to escribió? be. Tuvo que ser, Look at that painting. mira It's esa so pintura, beautiful. qué hermosa. I know that Steve didn't do Yo sé that. que Steve no hizo eso. It had to be. Tuvo que ser, You guys with me? están conmigo. And so Paul is reminding que- the Corinthian church. Pablo le recuerda a la iglesia en Corinto. Hey, remember, some of you, Recuerda, algunos de ustedes, not by human standards, nobody liked you. por el estándar humano, a nadie le caías bien. But God delights to use you Pero a Dios le deleita usarte. more than those religious Jews Más que aquellos religiosos judíos and those philosopher Greeks y aquellos griegos filósofos. that through the foolishness of preaching Que a the través message of Jesus Christ, De la locura de predicar el Evangelio de Cristo. that God would use you Que Dios te usara to impact somebody's eternity, para impactar la eternidad de alguien. to change somebody's life, Para cambiar la vida de alguien. even your own. Aún la tuya. Amen? Amén. Let's stand. I Vamos ran a out of time, ponernos de so pie. let's stand. Es que se acabó el tiempo, vamos a ponernos de pie. Lord, we thank you so much Señor, te damos muchas gracias for what you do in our lives. por lo que tú haces en nuestras vidas. Thank you so much, Lord. Muchas gracias, Señor. Lord, once again, we just come before you and we ask that you would just work in our lives. Señor, una vez más venimos delante de ti pidiéndote que obres en nuestras vidas. We come to you Venimos stupid. a ti como estúpidos. Teach us how to serve you, how to love you. Enséñanos cómo a servirte, cómo amarte. Teach us what it means to serve you. We don't know. Teach us. Enséñanos qué es servirte, no sabemos. Enséñanos. Teach us how to love our wives. and Enséñanos cómo our amar a children. nuestras esposas e hijos. Teach us how to be productive Enséñanos a ser productivos in our jobs. en nuestros trabajos. Teach us, Lord. We need you to remake us. Enséñanos y necesitamos que nos renueves. So, Lord, just continue to work in our lives. Señor, continúa obrando en nuestras vidas. Because we know Porque ultimately sabemos you're going to receive all the glory que and all the últimamente honor vas a recibir toda la gloria, honra and all the praise. y toda la alabanza. Thank you, Lord, for choosing us, Te damos gracias, Señor, por escogernos, for choosing the weak por escoger lo débil and the foolish y lo tonto for your glory, for your honor. And for para your tu praise. gloria y honra. We thank you. Te damos In gracias. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And everybody oramos. says, Y amen todo el mundo and dice, amen. amén. well, God bless you. Que Dios les Have a bendiga. great evening. Que tengan una buena noche. I'm running to the secret place.